Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, caminarán a la luz de tu rostro. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Bienvenidos al tercer encuentro de la oración con los salmos, ¿sí? En nombre del departamento le doy la bienvenida al padre Santiago Rostón Maderna, de la diócesis de San Justo, él es párroco de la catedral. Estudió en Jerusalén con los franciscanos Biblia y arqueología, da clases en un montón de centros de estudios, pero un muy buen profesor, les recomiendo sus clases. Compañero mío en la UCA, así que nos hemos seguido. Y nos va a hablar hoy sobre el Salmo 22. El Señor es mi pastor. Ustedes lo conocen del estribillo, entonces Él nos va a hablar de eso. Antes les recuerdo que en el año de la oración en el departamento tenemos el subsidio sobre la oración de los salmos, que pueden adquirir en la Secretaría del Libro. Tienen 9 encuentros para hacer lección con los salmos. De hecho, el jueves que viene conmigo, vamos a hacer una lección de este libro todos juntos, ¿sí? Muy bien. Dicho esto, le doy la bienvenida al padre Santiago. Gracias por la predisposición. Le invitamos enseguida, dijo sí. Sabemos que con todo el tema del clima tuvo un día muy ocupado. Sin embargo, lo tenemos acá sentado y nos va a introducir en el Salmo 22, 23, el Señor es mi pastor. Todo tuyo, Santiago. Muchas gracias, Gabriel. Solo que, Ana María, veo acá una cosa que dice 25 personas en la sala de espera. No sé qué significa eso. ¿Tengo que hacer algo yo? No, deben estar entrando. A ver, voy a chequear apresurar la entrada a lo mejor. Se No, abarrotó. perdón. Ya me fijo. Pensé que me tocaba a mí tocar algún botón. Tocar algún botón. Bueno, la verdad que me hubiera encantado poder saber a quién tengo enfrente, pero viendo el número es imposible, así que hablaré con los que estoy mirando la cara sin saber mucho si son de acá al lado o si son de lejos, ¿no? Pero vamos a empezar. El primer punto, como lo ha mostrado recién Gabriel, es el número del Salmo, ¿no? Él dijo cuando empezó, vamos a hablar del Salmo 22. Después cuando siguió hablando, dijo 22, 23, ¿no? Ya creo que todos saben que nosotros tenemos una doble numeración de los salmos que nos interesa porque lamentablemente en la iglesia, lamentablemente, disculpen ese, vamos a quitar el lamentablemente, pero en la Iglesia Católica, cuando miramos las lecturas asignadas, ¿no es cierto? Las lecturas asignadas para cada día, y miramos el salmo que toca ese día, se sigue con la numeración griega latina, que sería en este caso el Salmo 22. Perdón, el Salmo sí 22, ¿no? Este, pero a mí me gusta mirar los salmos en su numeración hebrea, así que yo me voy a referir a este salmo como el Salmo 23. ¿Eh? De todos modos, aclarado esto, como lo dijo muy bien Gabriel, para que no haya duda, lo dijo por las palabras que son las más conocidas de todas, que es el primer versículo, ¿no? En el texto hebreo sería el nombre de Dios, es decir, Yahvé, ¿no? En algunas Biblias se traduce el Señor, porque saben que se sigue con la tradición judía de no nombrar el nombre de Dios, ¿no es cierto? Y entonces, por ejemplo, la Biblia del pueblo de Dios pondrá el Señor es mi pastor. La Biblia de Jerusalén pone Yahvé es mi pastor. Yo quería pedir, pero no sé, viendo tanto, no sé, vos, Ana María, en todo caso, si pues, ¿qué Biblia tenés ahí a mano? Y yo estoy con, con la del teléfono, que es una versión de la Biblia de Jerusalén, No, pero la del bueno, 72 creo que es. no, quisiera alguien que tenga la La Biblia del del Dios pueblo de Dios, ¿no? o a La la del suma celo. Biblia latinoamericana, si alguien la tiene, levante la mano y la hacemos leer. ¿Puede ser? Dale, vos que sos Tengo la del pueblo de Dios. Norma Villa, Hola, buenas noches. Del pueblo de Dios. dale. Entonces, lentamente lee el Salmo, dale.
El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Muchas gracias, Norma. De nada. Bueno, ya puedes volver a silenciarte para que no vengan tus perros y que no sean como otros perros. Seguramente los que la estaban siguiendo con la Biblia de Jerusalén habrán visto bastantes diferencias en la traducción y muy probablemente los que lo están siguiendo con otra Biblia también lo han visto, ¿no? Volveremos a hacer una lectura. Yo les recomiendo a los que hacen especialmente lectura popular, lectura comunitaria de la Biblia, no tener todos la misma Biblia, ¿eh? Porque precisamente en estos textos poéticos es donde es muy difícil encontrar una palabra para traducir. Porque además, como se tratan de textos poéticos, en la poesía, un elemento fundamental es evocar palabras que evoquen, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el texto que leyó Norma, en el final, en el versículo, estábamos en el versículo 5, creo que es, no, en el 6, ella mencionó un binomio que yo tengo: bondad y amor me acompañarán. Y ella creo que dijo bondad y gracia, me parece, ¿no? A ver, Bondad y misericordia. ¿cómo era? Sí, bondad y gracia. Tu bondad Muy y tu bien. gracia me acompañan. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa con amor, gracia? Para nosotros, los católicos, la palabra gracia nos evoca un montón de cosas, ¿eh? Lamentablemente, digo yo, generalmente nos evoca lo que llamamos la gracia sacramental y ahí lo reducimos todo y es un problema. Y entonces vemos un tema introducido en el Salmo que nos lleva para otro lado. ¿Me explico? Yo tengo bondad y amor. Alguno puede tener bondad u otra palabra parecida y lealtad, ¿no es cierto? Allí. Ya veremos un poquito algún tema de traducción. Pero primero quiero marcarle, a ver si cerramos. Bien. Decíamos entonces, en la Biblia, por ejemplo, Reina Valera te pone el bien y la misericordia, porque efectivamente la palabra que aparece detrás de amor que tengo yo acá, de en fin, es Gesed, ¿no es cierto? Tenemos Gesed. ¿Mm? Y entonces tenemos Tob de Gesed. Tob significa bien, Gesed significa amor, misericordia, y así van traduciendo como pueden, ¿no? Ya vamos a hablar un poquitito, si tengo tiempo, más en detalle sobre ese punto. Pero me parece importante que cuando leemos distintas traducciones y vemos que para una misma palabra tenemos 3 o 4 traducciones, ampliamos el campo del significado, sin necesidad de saber hebreo ni griego. Sin embargo, viendo las traducciones de otros, podemos entender la gran gama de significado que tenía una palabrita, que puede evocar muchas más cosas. Cuando el que escribe tiene que elegir una, ya obviamente lo reduce. Pero como tenemos varias, ¿no? Digo, cuando hagan lectura popular, lectura comunitaria, que a veces preferimos tener todo en la misma traducción para que todos nos entendamos, pero eso reduce esta posibilidad. Ya entonces hablé de un elemento fundamental del Salmo, que es la poesía. Es un canto, sí, todos los salmos son cantos, y son cantos
poéticos. El que no esté muy, ¿cómo se llama?, familiarizado con el lenguaje poético moderno, pero todos sabemos lo que es una poesía, sabrá de todos modos que son siempre los textos más difíciles de traducir, porque acá tenemos que traducir, como vimos recién, una evocación que evocaba cuando fue escrito de una manera y que a nosotros nos evoca otra. Tenemos que hacer la transposición de tiempo, la transposición de espacio. A nosotros nos dice lo mismo hablar de un pastor que lo puede decir a una persona que está acostumbrada a ver pastores todos los días en su vida. Porque ojo que no solamente en Medio Oriente hay pastores, ¿no? Pero es lo mismo. Obviamente no. Entonces, para meternos en la poesía, tenemos que entrar en esos símbolos, que es lo que yo voy a tratar de hacer. Y para darles alguna idea, vamos a agarrar un poco a un gran poeta, que fue Luis Alonso Schöckel. Muchos lo conocerán, un jesuita español. Ahí tiene muy bien la Biblia del pueblo, ¿cómo se llama? Esa, ¿eh? Mira qué bien. Yo tengo la Biblia de nuestro pueblo también, la de Shekel. Que es un gran Es un poeta. Salmos y Cánticos que es de Shekel y Sí, sí, Mateos, una que es traducción. un gran poeta que llega a la Biblia a través de lo que fueron sus estudios de letras. Fue al revés, ¿no es cierto? Como sacerdote y fue un gran exégeta, además, y un prolífico escritor. Por supuesto que hay muchos más comentarios a los salmos y concretamente el Salmo 23, que es uno de los más famosos, hay muchísimos más. Simplemente para que tengamos acceso, veremos un poco las imágenes, tal vez con él. Al mirar el Salmo, brevemente, usted lo debe tener enfrente, que es un salmo cortito, podemos notar que tiene claramente dos partes, con dos símbolos, tal vez los más obvios. El primero es el del pastoreo, ¿no es cierto?, que va hasta el versículo 4, que es el versículo que hace de bisagra. Y el segundo, podríamos llamar el de la hospitalidad, o como llaman otros, el del anfitrión. El anfitrión, que ya hablaremos un poquitito de él. Lo que Alonso Schöckel insiste es que no vayamos rápidamente al sentido, vamos a llamar así, espiritual, a espiritualizar el Salmo sin primero no tratar de ver qué es lo que dice el Salmo. Cuando nosotros hacemos lectura espiritual de la Biblia, lo que solemos llamar lectio divina, yo reduzco los pasos de la lectio divina a 3. Por supuesto, el libro que presentó Gabriel probablemente no esté de acuerdo conmigo, pero ustedes verán que son simplemente una reducción, no es algo en contrario. Para hacer una reducción yo pongo 3 pasos. Primero, ¿qué dice el texto? ¿No es cierto? Y ahí habrá que decir qué dice y qué quiere decir. Pero yo me detengo en la pregunta, ¿qué dice? Porque a veces vamos directamente a lo que quiere decir. Yo tengo una persona acá en la parroquia que cuando me tiene que hablar, y a mí me cuesta mucho, me mezcla sus opiniones con el hecho, ¿no es cierto? Entonces me es muy difícil yo entender de qué se trata, ¿no? Me pone, no, porque la tarada esta, que no sé qué, no sé cuándo. Bueno, antes de decirme la tarada esta, me puede decir qué pasó. Y yo después puedo hacer también mis opiniones y por ahí llego a la conclusión que es una tarada, ¿sí? La que hizo lo que hizo, ¿no? Pero no, es difícil ver el hecho porque está lleno de las opiniones y no sé ni siquiera lo que pasó. ¿Me explico? Con esto pasa también cuando leemos los textos y no podemos escuchar qué dice el texto. ¿Qué dice primero? Después a veces entendemos qué dice. El Señor es mi pastor, eso es bastante claro. ¿Qué quiere decir? Ah, bueno, ahí ya es un pasito más. Pero estamos siempre dentro de la primera parte, que es el texto y la lectura del texto. Y los otros 2 pasos yo los llamo estrictamente de la oración y ahí lo reduzco a 2. ¿Qué me dice? No el texto. ¿Qué me dice Dios a través de este texto? A mí, hoy y ahora.
Y el último paso es el paso lógico que le contesto, porque en un diálogo de oración tiene que haber primero escuchar. Porque cuando yo voy a un diálogo ya con el discurso hecho, no hay diálogo, ¿no es cierto? Aunque por educación yo me calle la boca cuando el otro habla, yo ya tengo lo que pensaba decir, ¿no? Y muchas veces cuando el otro habla estoy callado, pero porque estoy pensando qué le voy a decir, no estoy escuchando. Entonces, en la lección divina hay que escuchar. Entonces, primero escucho y después, lógicamente, contesto. Por lo tanto, la tercera pregunta es, ¿qué le digo? Pero no al texto, ¿qué le digo a Dios, al Padre, con el que tuve mi experiencia a través de este texto concreto? Entonces, aunque no vamos a hacer lectura espiritual hoy, vamos así a tratar de ver qué dice el texto y explotar primero la imagen que aparece en el texto. Después vamos a ver si podemos hablar algo sobre el tema del pastor, ¿no es cierto? Especialmente en el Nuevo Testamento, ¿m? Y alguna cosita que tenga que ver con la traducción del texto que va a ir saliendo probablemente. Y si hay algo que haya que aclarar, veremos de aclarar. Entonces, lo primero es en una frase súper sintética. Bueno, ustedes saben que los salmos suelen tener unos títulos. Supongo que alguien les habrá hablado de eso, ¿no? De hecho, cuando empezó a leer nuestra amiga Norma, probablemente en su Biblia no esté, no me acuerdo si el libro del pueblo de Dios directamente no los pone, creo que la Biblia latinoamericana ni siquiera los pone los títulos, ¿no es cierto? Que suele ser el versículo 1. En nuestro caso, el versículo 1 es el título más una frase, ¿no? Ya que muchos creen que eso ya es del Salmo. Así que los que tengan la Biblia de Jerusalén seguramente lo tendrán en letra chiquita, un salmo, un título que dice Salmo, y después dice de David, ¿no? Esos títulos no fueron puestos por el autor del Salmo, probablemente fueron puestos por quien los coleccionó, quien armó la colección, y por eso uno podría hablar de una colección de salmos de David, ¿no? De hecho, hay otros salmos atribuidos a otras personas. Incluso hay uno solo que está atribuido a Moisés, ¿no es cierto? Otro está algunos a Salomón, y después hay otros con unos nombres que probablemente quien no está muy habituado a leer, especialmente el libro de las crónicas, y por allí ni tiene ni idea quiénes son, ¿no? Pero y otro no dice nada. No está hablando del autor, sino probablemente de una colección que se le atribuye, etcétera, etcétera, ¿no? Más allá de que uno pueda decir que David es una de las imágenes del pastor, y aparte estaba pastoreando cuando se lo llama, etcétera, etcétera. Y esto de salmo, yo tengo salmo, probablemente otro tenga otra palabra, porque ahí suelen ponerse términos que mucho su significado no sabemos, porque claro, como sabemos el hebreo es una lengua muerta, y si no lo tengo esa palabra repetida en distintos contextos, no me es tan fácil de saber cómo puedo sacar un significado, ¿no? Así que a veces tenemos alguna palabra que puede variar. Dejamos de lado estos dos elementos que hablan de una colección de salmos que a nuestros efectos no nos trae, o sea, a los efectos de interpretar la imagen no nos aporta mucho, a otras cosas sí aporta, pero no a esto. Puede aportar, por ejemplo, a la fecha de composición, etcétera, pero no a lo que vamos a ver ahora. Y nos vamos directamente en el versículo 1, dejado esos dos temas, Salmo y de David, al Salmo propiamente que empieza con el nombre de Dios, ¿no? Empieza con lo que llamamos el tetragrama, ¿m? Lo que decimos las cuatro letras, ¿no? Yahvé, que como saben ustedes, los testigos transliteran de otra manera las vocales y por eso dicen Jehová, ¿no? Pero es las cuatro letras del nombre de Dios que la Biblia de Jerusalén lo pone así, generalmente Yahvé, ¿no? Deberíamos decir Yahvé, ¿no? Porque es una I larga, esa Y. Pero bueno. Y y pone Yahvé, dice, Roí, mi pastor. Y el verbo, bueno, obviamente no existe el verbo en presente, no hay verbo copulativo, son dos palabritas que pueden ser claramente un binomio maravilloso que nosotros tenemos que obviamente poner, ¿no? Yahvé,
es mi pastor. Por ese motivo, probablemente, la Biblia de Jerusalén le puso como título a la Biblia de Jerusalén, no sé otras Biblias, le puso como título a este salmo, el buen pastor. ¿Será ese el tema? Bueno, les decía que tenemos dos partes, que en el versículo 4 cambia. En el versículo 4, de hecho, una de las cosas que llama la atención es que viene hablando del Señor es mi pastor, Él me conduce, estamos hablando de terceras personas, de la tercera persona, perdón, y de repente, en la mitad del versículo 4, pasamos directamente a la segunda. Fíjense cuando dice, tú vienes conmigo. ¿Mm? Tú vienes conmigo, versículo 4, la segunda parte del versículo 4. Y sigue todo en tú. Tu vara y tu callado me sosiegan, dice mi traducción. Preparas una vez, ya le está hablando directamente a Yahvé. Hay un cambio. Venía hablando de Yahvé y ahora le habla a Yahvé. Pero no solo cambia eso, que tiene que ver con la forma, sino que cambia la imagen, ¿no? Que ya dijimos, vamos a analizarla. Pero además, esta frase, tú vienes conmigo, que tiene una importancia enorme, que evoca efectivamente grandes pasajes del Antiguo Testamento, marca para mí la pauta del salmo. Por eso algunos cuando tienen que catalogarlo, si es un salmo de subida al templo, porque termina hablando de la casa de Yahvé, y todos sabemos que la casa de Yahvé es el templo, o si es un salmo ¿cómo se llama? De pedido de auxilio, etcétera, o de consuelo. Bueno, lo cierto es que no voy a poner esas categorías, pero yo voy a centrar este salmo en esas palabras. No tanto en el pastor, sino en que tú vas conmigo. Si yo tuviera que ponerle un título a este salmo, eso es lo que le pondría, ¿no es cierto? Tú vienes conmigo, tú caminas conmigo, tú estás conmigo, tú me acompañas, la forma que querramos. Que esa expresión maravillosa de fe se dice a través de figuras. Perfecto, ahora sí. Pero esto ya no es una figura, esto es una afirmación. Casi diría que es una confesión de fe que está en el medio de este canto. Entonces, la primera figura, que es la del pastoreo, dice, Yahvé mi pastor, inmediatamente con una frase que no es fácil de traducir, dice, nada me falta, ¿no? Nada me queda. No necesito nada más, podría ser. Me gustaría poder ver otras traducciones. Yo le voy a leer solamente dos traducciones que tengo acá que son muy literales. Una es de la Biblia de las Américas. De hecho, pone el Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo pone en futuro, ¿no es cierto? Nada me faltará. Bien, entonces, la primera imagen. La primera imagen, fíjense, dice la traducción, en lugares de verdes pastos me hace descansar. La Reina Valera dice, en lugares de delicados pastos, pero el tema verde es muy importante. El tema verde es muy importante porque eso significa la palabra que está allí. Si yo tuviera que traducir directamente, digamos así, muy literal, tendría que traducir en, podría ser pasto o vivienda, pero especialmente en el tema verde. Es esto que es deshev, ¿no? Que quiere decir praderas, que quiere decir lo que para nosotros sí nos evoca mucho, tal vez por un esquimal no, como dice Alonso Shekel, ¿no? No sé qué será por un esquimal imaginarse una verde pradera, pero para nosotros, si él trata de agarrar la imagen del niño y la imagen del mayor que hace la misma cosa del niño, tirarse y tener contacto en la tierra, en una verde pradera, es lo que está detrás de esta imagen, ¿no? En verdes pastos me hace descansar, me hace reposar, me hace estirarme. Pero si además le ponemos
la idea de un desierto en el que alguien me está conduciendo y estoy viendo de repente ese oasis en donde hay pasto y donde hay aguas tranquilas, no aguas caudalosas, no aguas peligrosas. Más todavía hacemos la imagen que se quiere transmitir aquí, ¿no es cierto? Es decir, un lugar agradable, de reposo, pero también de restauración. Dice, me conduce a fuentes tranquilas, allí reparo mi fuerza. Bueno, aquí tenemos una palabra difícil. Yo no he pensado decir, pero la digo ahora. Mis fuerzas reparo, no sé cómo habrá otra traducción. Yo miro ahora las que tengo acá a mano y dice así, confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia por amor de su nombre. No estoy en el 3, me fui adelante, perdón, discúlpame. En lugares delicados, en lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo, me pastoreará, pone, me pastoreará. ¿Mm? ¿Cómo se llama? Y la Biblia de las Américas pone, en lugares de verdes pastos, me hace descansar junto a aguas de reposo, aguas de reposo. ¿Mm? Y el otro dice, aguas de reposo me pastoreará, el otro dice, me conduce, me guiará hacia aguas de reposo. ¿Cómo se llama? Ah, pero estaba bien, estaba el versículo 3. Lástima que no tienen voz para decírmelo. Estaba bien lo que estaba leyendo, el versículo 3. Entonces, la Biblia dice, Reina Valera, confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortará mi alma. La Biblia de las Américas dice, Él restaura mi alma. ¿Ven esta expresión? Restaurar y alma, ¿no es cierto? De hecho, aparece la palabra nefesh y aparece la palabra shub. Usted la conoce, la palabra shub, porque es una palabra que significa volver. Por eso acá tal vez restaurar mi alma, restaurar mis fuerzas, son palabras muy evocativas. Justamente los que quieran ver este salmo en otro registro, que es el registro de la vuelta del exilio, tomarán esta especie de llamada que tiene que ver este verbo yu. Por ahora, miremos solamente esto de que yo restauro fuerzas cuando conozco la sed y me acerco hacia fuentes tranquilas, no hacia aguas caudalosas y peligrosas, sino hacia un agua de remanso donde puedo restaurar entonces mis fuerzas, ¿no? Después mi Biblia dice, Jerusalén dice, me guía por cañadas seguras. Y aquí de nuevo aparece otra palabra evocativa, que es la palabra justicia, la palabra sedek, que como ven la Biblia de las Américas, dice, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. O la Biblia de Reina Valera de 1900, no, esta es la de 95, ¿no? No, no, 1909, tengo bien, dice, por sendas de justicia, por amor de su, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. En cambio, la Biblia de Jerusalén me dice, me guía por cañadas seguras. Fíjense, ¿no? Esto de el camino recto que dicen otros, en vez de justicia, le ponen recto, pasa a ser cañadas seguras. Y todo eso está en la evocación. ¿Eh? Por un lado tenemos a un pastor que me guía por caminos correctos, podemos decir, seguros, que es por donde se debe ir, ¿no es cierto? Y que eso lo hace, como dice allí, en virtud de lo que llamará su nombre. En hebreo saben que se dice Shem, nombre. Y ustedes saben que hoy en día los judíos, cuando quieren hablar de Dios, lo mencionan así, Hashem, ¿no es cierto? El nombre.
¿cómo es que dicen gracias a Dios? Que no me sale ahora la expresión, pero justamente cuando tiene que decir gracias a Dios, no es Baruch Hashem, pero es otra palabra, eso es bendito sea Dios, pero lo dicen así, Shem, ¿no? Que es el nombre. Entonces, aquí estamos hablando ya de una palabra que evoca, obviamente, otra forma de llamar a Dios. Ya lo llamo por su nombre, el Señor es mi pastor, ¿no es cierto? Y ahora termina diciendo que por su nombre, ¿no? O como dice acá, haciendo honor a su nombre, dice, ¿no? Me lleva por lugares que corresponde. O por lugares de justicia. ¿Saben qué? Caminos de justicia, si lo trabajo así, me puede evocar no solamente el camino correcto que va una oveja para encontrarse con el agua que lo restaura, sino también la persona que está en los caminos que Dios nos va enviando para no ir por caminos equivocados. Todo eso hay que mezclarlo, no ir directamente haciendo el salto. Bien, seguimos. Sí, estoy ya atrasado. Aunque dice, y acá viene una expresión que usa mucho, o sea, que se usa poco en realidad, pero que lo usa, Isaías también lo usa, y lo usa la literatura sapiensal, la sombra de muerte. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, ya lo dijimos, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Miremos la imagen primero. Miremos la imagen. Este pastor ahora tiene que bajar. Miren, yo si les contara mis experiencias, me hubiera gustado contarles. Y tuve tentación de ponerle fotos, pero dije, pues yo pongo fotos y ya reduzco las imágenes. Acá tenemos que dejar que la imaginación haga cada uno lo suyo. Pero yo tengo en mi imaginación, además, los valles del desierto de Judá. Cuando yo vivía por allí, hacía excursiones por el desierto de Judá. Todos los veranos, así como vieron que los veranos, también nos pasa en Argentina, que siempre hay uno que escala solo y termina muriéndose porque no avisó a nadie, hizo algo malo en las montañas de Bariloche, lo que sea. Bueno, allá en el desierto de Judea pasa lo mismo. Siempre hay uno que se larga solo, no avisa y termina muriéndose, hay que ir a buscarlo. Porque es un desierto que tiene agua, hay que saber dónde está el agua. Ujú. Y que de repente vos ves cerquita, porque lo he hecho con otros alumnos que me acompañaban, un día me acuerdo que quise armar un grupito y se nos juntó con todo cariño, ahora tengo yo esa edad, ¿no? Un jovato. Y se nos coló, no, no, pero él se la banca. Mirá, querido, que después tenemos que ir. No, y no se la bancó. Ese era el problema, no se la bancó. Ya que me metí, lo cuento entero. Yo venía con una cosa de agua, porque es bastante precaria la salida, ¿no? Me había llevado una botella de agua congelada que ya, al solazo del verano, ya era agua tibia, empezamos por ahí. Y encima, en un momento dado, veo los cuervos dando vueltas. Digo, estos turros están pensando ya, en cualquier momento sale del horno. Porque tuvimos un inconveniente. Y sin embargo, terminó bien, como se pueden imaginar, yo y él también, ¿no? Pero nos arruinó un poquito la salida. Y fue justamente por eso. Porque mirando algo que ves allá, en el medio de un valle. Ah, perfecto, dice, vamos a meternos. No, pero no es tan simple ese valle. No tiene agua, pero no es tan simple ni bajar ni subir. Incluso por la cuestión del aire, ¿no? Así que un valle de sombra de muerte puede ser un valle oscuro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que creo que quiere decir acá? Quiero decir por qué. Y puede ser también eso, un valle de desfallecimiento, que tengo que cruzar con él, que me guía con dos elementos. No voy a detener en las palabras, que es el cetro, podría ser el cetro de un rey, pero acá no tiene mucho sentido. Está bien, por el guía podría ser el cetro de un rey, pero es algo duro el cetro, que hace ruido, y el callado, ¿no es cierto? Ahí Alonso Joekel dice, el cetro que en lugar de oscuridad, haciendo ruido, me va marcando por dónde tengo que caminar. Y el callado, que en lugar de oscuridad, me va dando el palo también para que aquellas ovejas que quedan poco retrasadas caminen o se animen, no se detengan por el temor. Agrega también Alonso Jekyll la idea de que, y me gustó mucho, por eso te la repito, que en la oscuridad los lazos de amistad
son como más fuertes, ¿no? Porque un poco el temor nos hace que me acerque más al otro para ir juntos caminando, ¿no? Pero acá la idea más que nada es que el pastor nos da seguridad al escuchar, ¿no es cierto?, el ruido que hace el cetro, que es algo que mezcla un poco de, digamos, metal con madera, y el cayado, que en general suele ser de madera, ¿no es cierto? El cayado y el cetro, que son dos imágenes que están allí. Entonces, fíjense qué lindas estas imágenes, ¿no es cierto?, de el reposo del agua y de los pastos, y el camino. Después lo voy a retomar, ¿eh? El camino que aunque tengamos que cruzar momentos oscuros, el pastor nos da seguridad. Y ahí viene la confesión, porque vos estás con nosotros, vos venís con nosotros. Se pasa ahora a la otra imagen, a una imagen también muy conocida, yo la he visto, ya que estoy contando el cuento de mi experiencia, que se los termino, no voy a mezclar, porque este fue una vez, hubo otra vez que sí fuimos pocos, ¿m? Y yo iba con uno que encima era un alumno que, por suerte, ahora me a ver por qué, hablaba bien, bastante bien el árabe, ¿no? Por suerte. Porque ese día fue culpa mía y sí, tuve yo un momento de flojera, que supimos salir, terminamos en Tecua, probablemente algunos se acuerden, esa es la patria de Amós, al sur de Belén. Pero era zona de Samaria y ya era tarde. Y cuando pasamos delante de unos árabes que estaban allí, saludamos con los saludos árabes, que son largos, ¿no es cierto? ¿Cómo era Sabah al-Khair, Sabah al-Nur, Kifala, se hace unas 4 o 5 que se van haciendo, yo hasta ahí llegaba, el tipo empezaba a hablar en árabe y yo ahí perdía. Pero seguimos, porque se estaba cayendo el día. En un momento dado, nos aparece un auto con un árabe hablando a los gritos. Yo no entendía nada y, por supuesto, un poquito de jabón. Parece que yo era un poco intrépido cuando estaba allí, tuve. De hecho, les contextualizo que eso terminó bien. Cuando salimos a la calle e hicimos un poco de dedo, nos agarró un auto judío que nos retó mal, ¿qué hacemos ahí? Esto es una zona árabe, puede ser peligrosa, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo cierto es que, ¿qué era ese hombre que vino a los gritos? Un árabe ofendido, diciéndonos, ¿qué les hice? ¿Cómo pasan y no se detienen? Pero ¿cómo van a pasar así, sin saludando y no deteniéndose para que yo les pueda ofrecer la hospitalidad? Por cierto, el otro hablaba árabe, como le digo, y pedimos las disculpas correspondientes, le explicamos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esto que viene ahora es muy importante. La ley de la hospitalidad en Oriente todavía hoy sigue siendo sagrada. Un arqueólogo muy importante que muchos de ustedes conocen, porque veo alguna alumna acá, que es González Echegaray. González Echegaray es un sacerdote, arqueólogo, que escribió después de grande muchos libros, ¿no es cierto? De casi, digamos, divulgación, de alta divulgación, ¿no? Y él me contó que estando en Jordania se dio este fenómeno, este problema. Un taxista por accidente atropella a un chico que muere. El padre de ese chico tiene que, por ley de venganza, ¿no es cierto?, vengar la muerte de su hijo. Pero todos sabían que había sido un accidente. Pero no se pueden romper los principios. Entonces la idea era encontrar, que eso fue, por eso él se enteró, encontrar a alguien que con una ley superior pudiera saldar esta situación. Y se habían enterado que en la excavación donde estaba excavando González Echegaray estaba el cónsul español. Entonces van a ver al cónsul español y le dicen que vaya a la casa del padre. Todo esto ya les digo, de alguna manera armado, del padre del chico muerto, siendo su huésped por ley de hospitalidad, que está por encima de la ley de la venganza, fíjense, siendo su huésped, le pida perdonar al, digamos, al asesino. Y con eso se saldaba toda la historia. Así se hizo. Entonces, 2 episodios que les muestro al día de hoy la importancia de la ley de la hospitalidad, que es la que vamos a ver acá. Preparas una mesa
a la vista de mis enemigos. Entonces, uno piensa, el autor tiene enemigos, pero como vemos que está caminando también, probablemente sea un fugitivo. Podemos imaginarnos un fugitivo que llega al círculo de las carpas de esta gente que está en el desierto y por ley de hospitalidad, esto que vamos a ver ahora, me preparás una mesa, perfumás mi cabeza, por eso acá sí estoy de acuerdo con la de Jerusalén, más que ungís, usa un verbo distinto al que todos conocemos para unción, y esto es parte de la hospitalidad. Hoy vamos ya perfumaditos, ¿no es cierto? Ya nos ponemos desodorante y qué sé yo, pero ahí no. Entonces ahí, viste, venís del desierto, te vamos a perfumar un poquito. Mi copa rebosa, ¿no? El huésped que está en la carpa comiendo, ¿no es cierto?, de esa manera, y los que lo están persiguiendo a este señor, que se encuentran que ya está, perdieron. Ahí está él en una mesa, ¿no es cierto?, recibido por el anfitrión. Por eso les decía anfitrión, ¿no es cierto? Más que, bueno, sí, el huésped, el que hospeda es el anfitrión, ¿no? Dios pasa a ser el anfitrión. Cuando termina su tiempo, el anfitrión, o sea, mientras que está, otra escena de esta la pueden ver ustedes en el famoso punto del libro del Génesis, en el que está Lot, ¿no es cierto?, hospedando a esos ángeles que bajaron, porque a veces cuando hablamos, fíjense que hablamos de sodomía, y en lenguaje jurídico la sodomía y los sodomitas son los homosexuales varones en general, pero la verdad que el pecado de Sodoma no es ese, cuando vamos al libro del Génesis. El pecado de Sodoma es haber roto la ley de la hospitalidad, que es justamente la que Lot tiene que defender cuando viene esta gente pidiendo por los que le entregan a los ángeles, ¿no? ¿Mm? Bueno, entonces, la ley de hospitalidad te dice que vos tenés que recibirlo y tu huésped es tu patrón. Por eso es lo que les conté del otro caso. Tu huésped es tu patrón. Hasta que se va y vos lo acompañás, ¿no es cierto?, hasta el otro lugar, lo ponés dos escoltas. ¿Quiénes son las dos escoltas acá? De este camino que ahora sale el Señor, que es bondad y amor tengo yo, otro tiene misericordia, otro tuvo gracia, ¿no? Estoy en el versículo 6. Bondad y amor me acompañarán. Fíjense, están personificados, ¿no es cierto? Están personificados. Bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida. Y aquí viene un poco la sorpresa. Y habitaré en la casa de Yahvé por días sin fin. ¿Mm? Aparece el templo como un lugar de habitación, de seguridad, por días sin fin. Esto sería el Salmo. Tengo que ir terminando. ¿Mm? Ahora me gustaría decir algo más de las palabritas estas que están detrás. He mencionado la palabra Sedek, para la justicia, la palabra Nefesh, la palabra Shu. Hay una que me importa más todavía, que es la del versículo 4, al final, cuando dice tu vara y tu callado. A ver si se fijan qué verbo le pone allí, ¿no? El 4. En la Biblia de la Reina Valera dice, me infunden aliento. La Biblia de las Américas dice, me infunden aliento también. La Me Biblia de Jerusalén sosiegan, me dice, sosiegan me sosiegan. Pero o ¿saben me qué? Verán, consuelan. Shekel dice me escoltan. Bueno, por esta idea que está diciendo acá, ¿no es cierto? Pero no porque haga traducción literal, ¿eh? Sino porque en tu confianza. Biblia, claro, en tu Biblia, Al verlos voy sin miedo. Shekel tiene dos formas: hacer una traducción literal o hacer, como él decía, una traducción por el sentido, sin necesidad de notas. Por eso en este caso por el sentido. Pero quiero ir a la literal, porque literal está la palabra Naham. La palabra Naham, pregúntaselo a nuestra amiga
¿cómo se llama? Vos ya sabés, Ana María, ¿cómo se llama? Que hizo la tesis sobre Naham, se me fue el nombre, che, se me va a venir el nombre. Vos también, Gabriel, ayúdame, que fue la que fue tesorera del ABA, se me fue el Olga nombre, la tengo Cienini. en la cara. Olga Giannini. Ella es experta en Naham. Pero Naham es como empieza el capítulo 40 del libro de Isaías, que es el que vamos nosotros a cantar el Viernes Santo especialmente, que es una palabra que en griego, de hecho el Salmo en griego lo tiene también, tiene la palabra parakaleo. Saben que parakaleo puede significar, entre otras cosas, el paráclito puede significar también el que consuela, no solo el que llama, ¿no? Porque viene de dos palabras griegas diferentes, ¿no? Naham es el consuelo. Uno dice, ¿cómo tradujo acá? Tu bar y tu callado me consuelan, por eso me sosiegan, todas esas palabras que ustedes vieron. Dejen de lado, me escoltan, porque ahí Alonso Joquel tomó la imagen que dijimos, ¿no? De los que me están acompañando, ¿no? Pero bueno, pero muy importante, porque esa palabra, ese consuelo, es con lo que empieza lo que llamamos el segundo Isaías, y es tal vez uno de los textos más claros de lo que es el post-exilio, es decir, cuando empieza la vuelta del exilio, que es una otra lectura más que se le puede dar a este salmo. El salmo, leído a la luz del Éxodo, ¿no es cierto? Que tiene que ver con búsqueda de agua, ¿no es cierto? Saben que muchos leen el Éxodo como una, digamos, retrolectura de lo que es la vuelta del exilio. Entonces, estamos en el desierto, necesitamos agua, como pone aquí, etcétera, etcétera, el reposo y, por supuesto, el templo, hacia donde están volviendo aquellos que tienen que ser consolados. Dejo esta puerta abierta, porque ya estamos por terminar. Y me quiero ir un poquito a lo que le dije, a lo que es el Nuevo Testamento. Vamos a hablar un poco de lo que es la imagen del pastor, ¿no? En el Nuevo Testamento quiero decirles, porque, a ver, podemos hablar, así si me permiten hacer un poquitito de simpleza en este sentido, la imagen del pastor tiene dos etapas. Y le voy a hacer simplificando un montón, ¿eh? Acabo de complejizarlo, mostrar lo complejo que es, pero ahora vuelvo a lo simplista, casi diría, más que de simple. Yahvé, como vemos, se pone como pastor. Los reyes se pueden poner como pastores. Es decir, podemos tener una visión positiva del pastor, especialmente en la época en la que el pueblo es nómade. Pero después es pésima. Pensemos simplemente en esto. Cuando oponemos a los agricultores con los pastores, y a todos les vendrá a ver esta oposición, les traerá probablemente los primeros capítulos del Génesis, ¿no es cierto? Es decir, a Caín y Abel, ¿no? Nómades y, ¿cómo se llama? Y sedentarios, lo que sea. Pero cuando ponemos esto, el pastor es enemigo del nómade, entre otras cosas, porque sus ovejitas pueden robarle, ¿no es cierto?, lo que ellos tienen sembrado y tienen que de alguna manera alambrar y tienen que ponerlo. Por lo tanto, algunos haciendo, como digo, simplismo, dicen, cuando llega el momento de sedentarizarse, la imagen del pastor es negativa. Pero más allá de que sea por eso o no, les digo claramente que en la época de Jesús, los pastores eran considerados impuros y pecadores, según la Escritura. El Mesías que se esperaba eliminaría físicamente a esta categoría que de hecho por existir retrasaba la venida del Mesías. Y a todos ustedes les resonará entonces qué significa que sean los pastores a los que se le anuncia que nació el Mesías, ¿eh? Pero bueno, eran empleados mal remunerados, explotados por los vivos del rebaño, por lo que sobrevivían robando a sus dueños o a otros pastores con los que competían por los pastos. Génesis 13:7 te habla también de estas peleas.
que todos recordarán, en 13:7 dice, hubo riña entre los pastores del ganado de Abraham y los del ganado de Lot. ¿Mm? Además, los cananeos 10 y los... minutos. Sí, sí, ahí termino. Voy. Y después tenemos en 26:20 del Génesis, dice, riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo el agua es nuestra, etcétera, etcétera. ¿Eh? Así que vemos riñas entre pastores. Vivían de robos y a menudo incluso había muertos. Además, debido a su estilo de vida aislados en las montañas y en los pastizales durante la mayor parte del año, en contacto solo con los animales, eran en su mayoría brutos, salvajes, peligrosos, con lo que era desaconsejable encontrarse. Eran excluidos del templo y por supuesto también de la sinagoga. Para ellos no existía ninguna posibilidad de salvación. También estaban excluidos del perdón de Dios, porque no podían devolver lo que habían robado, según lo prescrito por la ley del Levítico 5, 21 y 24. Se lo dejo que lo lean ustedes. Privados de derechos civiles, excluidos de la vida social, a los pastores se les negaba la posibilidad de ser testigos en un juicio, porque siendo considerados ladrones y mentirosos, no eran creíbles y valían menos que los animales a los que ellos tenían que cuidar. Equiparados con los paganos inmundos, para quienes no había esperanza alguna, se enseñaba que de hecho, que si era posible sacar a un animal que había caído en una zanja, si caía un pastor, no. No se sacan de un pozo ni a los paganos ni a los pastores. La condición más despreciada, como ven, era la del pastor. No siempre fue así. De hecho, el rey David, inspirado, bueno, el salmo que acabamos de ver, y en la época de David, o por lo menos en la que se le atribuye, ¿no es cierto? Eh, el líder, el rey, y el mismo Dios podían considerarse entonces como el pastor. Jesús, de hecho, en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, especialmente en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, se considera el buen pastor. Pero tiene palabras horribles contra los otros pastores, que serán los que él llamará ladrones, embusteros, que se aprovechan de las ovejas y que obviamente se refiere a las autoridades de ese templo judío que excluía a la gente. Y por ese motivo, digamos, él los llama ladrones y embusteros a las autoridades del templo. Bien, no sé, Gabriel, si hubo algunas preguntas, algo que vos me quieras transmitir, alguna cosa que fui confuso para poder terminar. Si alguno tiene alguna pregunta, es el momento para hacerlo. Yo entendí todo. A ver si en Este el es un chat hay alguna salmo, pregunta. este es un salmo que solemos los sacerdotes usarlo bastante, fíjense, para los responsos, no solo para hablar de, digamos, sacerdotes, pero para los responsos, ¿no? Entendiendo un poco esa idea que no está en el Salmo, excepto cuando dice que me acompaña en el valle de la sombra de muerte, ¿no? O sea que yo dije al inicio varias formas de leerlo y quiero insistir, no hay una forma, ni siquiera hay una forma de ver los simbolismos. Los simbolismos se van juntando. Lo que sí no se debería hacer es saltar directamente a conclusiones espirituales sin ver un poco, ¿no es cierto? Primero, qué quiere decir, dónde está la base de la cual salen los demás símbolos, ¿no? Pero no hay que reducirlo a esos símbolos para nada. Padre, Sí. yo quería preguntar que, o sea, si eran tan mal vistos los pastores, ¿por qué al nacimiento de Jesús se le avisa a los pastores que vayan a adorar a Jesús? Bueno, por eso digo, te lo dejé así para que lo veas qué contraste fuerte, como tantos otros contrastes que hay en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios.
¿Por qué si las mujeres no tenían capacidad de testimoniar, los primeros testigos de la resurrección, ¿quiénes son? Según los evangelios. Mujeres, ¿no es cierto? Y tantas otras cosas más. ¿Por qué decirlo? Cuando Jesús, yo pasa que a veces perdemos ese contexto. Cuando Jesús manda a evangelizar a los paganos eran objeto de la venganza. Cuando venga el Mesías, a ver, llegará el momento de que estos que nos hicieron sufrir tanto, ahora paguen. Solamente Isaías, me animaría a decir, Isaías, haciendo un poquito así de siendo un poco generoso, ¿no? Como cuando Pedro dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces. Bueno, Isaías, abriendo un poco el panorama, acepta que los paganos vengan al pie, en el tercer Isaías, ¿no? Que dice, al monte de Sión vendrán con dromedarios, pero vienen al pie. Jesús no dice que vengan al pie. Jesús los manda a los discípulos a evangelizar a todas las naciones. Por eso costó tanto el cristianismo abrirse a los paganos, porque los paganos eran, ya te digo, esta categoría que acabo de leer, y eran objeto de castigo, no de salvación. Ni de salvación, ¿no? ¿Qué le dice Jesús utilizando el lenguaje, justamente lo que sería un judío, ¿no? A la famosa Ciro-Fenicia esa? ¿Qué le dice? No, no, no. Primero los hijos. Ahí por lo menos habló de primero, ¿no? Y después los perros, palabra que se usaba para los paganos. Solo que esa mujer, en ese texto, pasa a ser la maestra de Jesús, ¿no es cierto? Lo va llevando, digamos, ¿no? No le trae soluciones. Le dice, sí, perfecto, aceptamos que somos perros, aceptamos que son los hijos, pero usando la imagen caen migajas, así que podemos comer los dos, ¿no? Bueno, por decir, ¿no? O por ejemplo, fíjense lo que vamos a ver este domingo. Este domingo vamos a ver que de repente los griegos, es decir, los paganos, en el Evangelio de San Juan será la primera vez que se encuentren, ¿no? Jesús con paganos. Los griegos quieren ver a Jesús y entonces van al que tiene nombre griego, Felipe. Y Felipe, en el Evangelio de San Juan, se muestra al inicio del Evangelio que va corriendo a contarle a Natanael, hemos visto al Mesías, ta, 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 ta. Bueno, acá cuando vienen los griegos y le dicen, queremos ver al Señor, no va corriendo. Va y se lo dice al otro con nombre griego, Andrés. Y recién ahí van a verlo Jesús. Tal vez eso el Evangelio nos lo muestre para ver la dificultad que tenía la comunidad de abrirse. Y el evangelista nos ha mostrado que rompe moldes. Este que te acabo de decir es muy importante. El otro de Jesús, mostrándose como buen pastor, también, porque se pone en contraste con un pastoreo que en el templo, por eso que el Salmo está bien que quiera encontrarse en el templo como lugar de reposo. Jesús, el templo no va a ser el lugar de reposo, va a ser el lugar que hay que destruir, porque el santuario de donde va a irradiar el amor de Dios no va a ser ningún templo, sino el ser humano, en el que el Evangelio de San Juan dice, iremos a él y pondremos la morada en él. ¿Algo más? Perdón, que no quiero Yo, retrasar. Sí, recuerden que Moisés, Abraham, ¿qué eran? Eran pastores también. Dios llama pastores. y el texto de Ezequiel es un texto también muy fuerte contra los pastores, ¿no? 36. ¿Algo más? No sé quién El tiene día el en que la, micrófono en que la abierto. Santa, disculpe, Bueno, el día en que la Santa Madre Iglesia celebra el día de la cátedra de Pedro, también se lee ese salmo, se leyó ese salmo, bien. se refiere al Papa, ¿no? Como pastor de la iglesia. Puede ser, No sé sí, si me sí. entendió. Sí, puede ser, sí. ¿Algo más que quiera decir? Porque hay que ser estrictos con el horario para que después los hermanos no se claven pensando que no se sabe cuándo empieza ni cuándo termina. Empieza puntual y termina puntual. ¿Algo más? Hay muchos, sí, tengo abierto. Hay muchos comentarios agradeciendo la claridad y lo esclarecedor de las distintas lecturas que propusiste para interpretar este salmo. Muchos agradecimientos en el chat. Y hay alguna consulta sobre el subsidio, así que yo ahí les puse una dirección que es pastoralbiblicasea@gmail.com. Si escriben ahí los vamos a guiar. A ver si hay alguna pregunta que quedó.
Les agradezco mucho la paciencia y el tiempo y algún día nos encontraremos, espero. No sé, con algunos, hay algunas que veo conocidas, pero otros no. Otros muchos otros no. ¿Eh? Los agradecidos somos nosotros, ¿no, Gabriel? Totalmente, gracias, Santiago. Bueno, Gabriel, gracias y gracias por tu paciencia de esta mañana. Gracias por darme el tiempo. Entiendo que no fue el mejor día para dar la charla hoy con todo lo que estamos Bueno, viviendo y eso, así que gracias. un gran abrazo, ¿eh? Muchísimas gracias, padre. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Saludos a la excelente. gente de Muchas Facebook también, que nos gracias. mira por allá. Buenas noches. Gracias. Los esperamos el próximo. Gracias por todo. Vale, nos vemos el jueves. Adiós. Se puede Los espero el hablar. jueves que me toca a mí. Los espero el jueves que viene que me toca a mí. Sí, sí. Hasta el jueves. Gracias. Adiós. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, caminarán a la luz de tu rostro. Dichoso el pueblo que sabe